Chicos, bueno, ha llegado el momento de charlar sobre trabajo. En esta época de pandemia, donde es tan difícil para todo el mundo quizá, porque no le ha pasado nada bien. Bueno, nosotros le traemos al señor Agustín Seisdedos, como cada 15 días, Como con su cada 15 columna, días. sí, con su columna habitual. Haz Recursos Humanos llega a Bien de Mañana para contarnos un poquitito más y conocer cómo presentarnos, por ejemplo, a nuestro trabajo. Agustín, buen día, ¿cómo le va? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien, señor? ¿Todo tranquilo por ahí? Sí, todo bien, por suerte todo bien. Bueno, descansó el fin de ¿Cómo semana, andan? ¿verdad? Bien. Bien. Feliz día para el que le toque. Bueno, Que tengan un lindo gracias. día. Gracias. No soy Gracias, periodista, Agus. pero los chicos sí, son cracks. Ay, vos Claro. también, Mono, dejá de hacerte el humilde. Usted, Agustín, sabe de esto. Se ha cruzado con muchos periodistas en la vida, ¿verdad? Sí, nada, por la misma actividad, nada, por notas y demás, y con algún que otro periodista hemos interactuado, así como Algu- ustedes y demás. ¿Algún día? No tan espectaculares como ustedes, pero bueno, Bueno, no se bueno. lo puede. Lo han llamado de... tiene una experiencia muy linda a nivel nacional, usted, cuando de repente charlando, mandó un mensajito a una radio... ¿A qué radio era, perdón? En Radio La Red. En la red, Venía. al programa de Marcelo Palacios, y lo llamaron, se contactaron con usted y a partir de ahí es como que tomó vuelo Haz Recursos Humanos. Una relación fraternal ya a esta altura. Nada, uno intenta transmitir lo que pasa en el interior o las posibilidades laborales que hay en el interior. Cuando escucho que la gente está buscando trabajo en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires y no consigue, y yo acá me vuelvo loco porque no puedo dar, muchas veces nos cuesta terminar de dar respuesta a muchas de las posiciones que hay en el interior, y así le pasa a un montón de colegas. Claro. Y un poco lo que hago es, yo creo que hay desconocimiento de las posibilidades laborales que brinda el interior o que brinda el agro, especialmente en ciudades como Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, quizás porque me ha pasado y porque lo he vivido, que por ahí se imaginan que venirse a vivir a 9 de julio es venirse a vivir al medio de la nada, Claro. y no es así. De hecho, Totalmente. bueno, eso ha cambiado por suerte. Eso yo creo que hay una tendencia. De hecho, este mes lo vimos que la gente quiere salir de Buenos Aires porque está cansado del encierro, de la pandemia, del home office, que cuando trabajás o cuando tenés un lugar está bueno, pero cuando tenés que trabajar y estar rodeado de tus hijos, la escolaridad, la familia y demás, algunos piden por favor volver a la oficina porque no quiero más el Totalmente. trabajo en mi casa. Eso pasa también, eso, bueno, es un paréntesis en el tema que vamos a hablar, ¿no? Pero hay una cuestión que uno siempre piensa que Dios atiende en Buenos Aires o en las ciudades grandes, y la realidad es que las oportunidades, en mi caso, por ejemplo, yo el año pasado decidí volverme a 9 de julio y hace un año ni imaginaba trabajar de periodista porque ya me había frustrado mucho hay una saturación total de casi todos los empleos, hay mucha gente demandando los mismos puestos de trabajo, entonces es muy fácil precarizar y un montón de cosas que no están buenas. Y de pronto el 9 de julio me encuentro escribiendo en una revista, teniendo un programa de radio, haciendo televisión. Digo, esto para también transmitirle esto a la gente, ¿no? De que muchas veces las oportunidades, sobre todo la pandemia fue un ejemplo de eso, las oportunidades están en las ciudades más chicas, porque en las ciudades grandes está todo bastante saturado y está bueno también descomprimir e irse a buscar las oportunidades a otros lugares. Sí, totalmente. Yo lo vivo a diario y cuando hablas con colegas de la zona les pasa igual, ¿viste? Que está bueno traer o está bueno que la gente piense, decir, che, yo un poco lo que escucho cuando se viene alguien de Capital para acá o de el Gran Buenos Aires para acá es: me cansé de la inseguridad, me cansé de no ver a mis hijos, me cansé de no almorzar con mis hijos, me cansé de vivir a mil. Y ahora de todo eso le suma, me cansé de estar encerrado en un departamento en pleno centro. Y dejan
Esto es lo más llamativo. Dejan muy buenos empleos. Ahora nosotros en junio, si Dios quiere, se va a venir un ingeniero industrial a trabajar a una fábrica láctea acá. Y él y ella tienen dos muy buenos trabajos, en una multinacional, excelente, viven bien, pero dicen, no quiero más esta vida. Y totalmente. tienen obviamente alguna ligazón con 9 de julio por familia o por lo que sea, pero después conocemos casos que nada, bueno, vos no conocés una persona que no tenía ligazón con 9 de julio. Tal cual. Y se vino y la está pasando recontra bien. Yo totalmente. Creo que soy fiel defensor de las oportunidades laborales en el interior que están, y hay muchas. Y en bien. Eso, bueno, me fui de tema. No, pero está bueno charlar y que la gente también lo sepa. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy, señor? Bueno, un poco lo que conversábamos antes era, bueno, de cómo armar un currículum, de cómo encarar en la búsqueda laboral. Alguien nos dio una entrevista, ¿sí? Fuimos, presentamos un CV, si alguien puede ir ahí desde la producción presentar alguna primera placa. Alguien nos dio una primera entrevista, o conseguimos una primera entrevista, ¿sí? Quien estamos de este lado o la persona que realice esa entrevista, ¿sí? Es tipo como decir, bueno, vamos completando determinados casilleros. Nos llamaron porque les pareció interesante el CV, nos llamaron porque conocían de nuestro perfil y demás, y en la entrevista uno lo que hace o lo que intenta hacer, ¿sí? Es descubrir determinados aspectos de personalidad, ¿sí? Ya sea en la comunicación verbal o comunicación no verbal, que podrían ser acordes o no a la posición que nosotros tenemos, ¿sí? Una entrevista apuntamos a conocer más aún de determinadas competencias que tenga ese candidato, con lo cual es muy importante, y ahora le vamos a hablar al candidato, al interesado, de cómo me muestro, ¿sí? De qué aspectos yo me muestro y pongo en juego en una entrevista, ¿sí? Por eso hablamos de la comunicación verbal y de la no verbal, ¿sí? Si quieren pasar a la segunda plaquita. A ver, una de las cosas que siempre nos pasa es, bueno, llegar en el horario pactado, ¿sí? Ni 10 minutos antes ni 10 minutos posterior. Si sé que me voy a demorar, por ahí un llamado, un mensaje ayuda, ¿sí? Pero lo ideal es llegar a horario. No tutear a la persona, nosotros es solamente una opinión, salvo que la otra persona si quiera. Acá puede ser que cambie porque por ahí nos conocemos, pero si nosotros consideramos que si tratamos de usted mejor, utilizar un tono de voz correcto, que demuestre seguridad, que sea claro, ¿sí? Obviamente que sin gritar, pero que implique cierto calma y relajación, ¿sí? Apuntamos a que cada uno se pueda expresar de manera natural, evitar, no sé, alguna palabra que sea de un lenguaje más coloquial o que pertenece a algún ámbito en el que estoy, evitarla, ¿sí? Pero sí utilizar un lenguaje correcto. Evitar, a nosotros nos pasa que muchas veces nos encontramos con monosílabos, sí, no, y tal vez, etcétera. Evitar eso, ¿sí? Y evitar todo lo que sea interrupciones, ¿sí? Después, bueno, la clásica típica que pasa con el celular, pero eso, si se puede evitar, es mejor. O sea, que hay que llegar a horario, tener un trato acorde, evitar cualquiera. ¿Estamos? Sí, estamos perfectos. Sí, perfecto. Está. No, porque ahí me había desaparecido ahí la placa y me quedé mirando yo. Bueno, evitar un trato que no sea el correcto y evitar los monosílabos. Si también pienso en esta cuestión que vos decís de expresarse con palabras que no sean tan coloquiales, pero tampoco exagerar con lo formal, ¿no? Como si no hay palabras que no usás en tu vida cotidiana, tampoco las metas ahí. Exacto.
Exactamente. Uno lo que trata en la entrevista, ahí venía después en la segunda plaquita, era de, generalmente uno indaga sobre, bueno, obviamente sus datos personales, aspectos de su personalidad y también o indagar sobre su experiencia laboral, con lo cual va a estar ligado a logros, a retos, a nuevos desafíos, etcétera, ¿sí? Es muy importante evitar, bueno, interrupciones, cómo me siento, ¿sí? Me tengo que sentar de alguna manera que demuestre interés. No es lo mismo si yo aparezco sentado así, tirado para atrás, que si aparezco sentado de una manera acorde, ¿sí? Yo siempre cuento la misma anécdota, ahora no, porque bueno, por este tema de la pandemia ha cambiado, pero uno no puede ir a una entrevista en el verano de malla musculosa ahí, OJ. No pedimos nada, no, o sea, uno no pide el saco y la corbata, ¿no? Eso está claro, pero vestido de una manera acorde, ¿sí? No, de una manera acorde, prolija, etcétera, ¿sí? No pedimos la formalidad extrema, pero algo que demuestre interés, ¿sí? Imagínense que los que estamos de este lado o el empleador que lo selecciona trata de descubrir a una persona en 45 minutos, en media hora, si esa persona le puede ser acorde para esa posición, ¿sí? Tiene que ver mucho la vestimenta, digo, más allá que decís de no ir de malla y ojota, pero acorde al trabajo que estamos yendo a buscar o a la entrevista que nos estamos yendo a presentar. ¿Tiene mucho que ver la entrevista, la vestimenta o no tiene nada que ver? No, es más que todo para la entrevista, ¿sí? Ejemplo, si voy a trabajar no sé, de soldador en una fábrica, no tengo que ir con la ropa de trabajo, salvo que salga de un trabajo y vaya a otro y vaya ahí a la entrevista, que eso es entendible, ¿no? Obviamente, pero yo creo que eso es importante. Después, bueno, ahí un poco lo que comentábamos en las placas, ¿no? Lo que hablamos de la puntualidad, de pensar de responder con cierta seguridad, dando detalles o ejemplos concretos de lo que se nos preguntan. Evitar, no, bueno, me niego a responder, por más que en algún momento me pongo un poco en el lugar del candidato y capaz que alguna pregunta alguna vez alguien le hizo fuera de lugar. Es preferible responder y decirle, bueno, mira, te respondo, pero me parece que no corresponde, a negarse a responder, ¿sí? Y también algo muy importante, aprovechar a hacer preguntas, ¿sí? Aprovechar a hacer preguntas yo como candidato de cómo es la empresa. A veces nosotros que trabajamos acá en la intermediación empleador, tenemos que guardar cierta reserva. Pero en ciudades chicas uno sabe o se puede llegar a imaginar para qué empresa es, ¿sí? Y demostrar interés en cómo es la empresa, cómo es el equipo. Hoy con las nuevas generaciones en el trabajo, yo celebro que pregunten. Y antes quizás a una persona de otra generación laboral ni se le ocurría preguntar cómo era el régimen horario, si había flexibilidad horaria, cuál era el plan de capacitación anual que tenía la empresa, qué tipo de beneficios otorga. Y esas son preguntas que uno se encuentra ahora y que quizás anteriormente eso no estaba. Yo celebro que el candidato venga y nos pregunte, mirá, quiero saber cómo es la empresa, quiero saber con qué rango etario me voy a encontrar con mis compañeros, etcétera. Eso yo creo que demuestra interés del candidato en la posición. ¿Sí? Sí, sobre todo también como para tener un panorama de con lo que se va a encontrar en caso de que sea tomado en el trabajo. Exacto. Pero eso ha ido cambiando, ¿sí? Antes, cuando el candidato te hacía una pregunta, era hasta incluso como mal visto. Como irrespetuoso. Eso ha ido cambiando. Ahí también hay un ejercicio, si querés, para la parte empleadora que
si quieren, después ahí tenemos una columna de un tema de cómo hacer atractiva mi empresa para trabajar. ¿Sí? Totalmente. Porque ya no es más, yo ofrezco un trabajo y la gente viene. No, eso no existe más. No existe más eso. Yo ofrezco un trabajo y tengo que ofrecer un lugar atractivo para que la gente quiera venir a trabajar. Totalmente. Ese cambio de mentalidad. Me parece que, bueno, todos los puntos concluyen en que tiene que haber lo que nosotros llamaríamos una preproducción de la entrevista de trabajo. No ir entregados a la situación de lo que vaya a pasar ahí, sino saber para qué empresa nos estamos postulando. También mostrar las ambiciones propias para la empresa, esta cuestión de qué es lo que yo le puedo sumar y por qué deberían tomarme para este puesto. ¿No? Como que tiene que haber eso, un análisis previo, digo, nada exhaustivo, ¿no? Pero sí por lo menos conocer el lugar, pensar en esto, qué cosas yo puedo aportar desde mi lugar, desde lo que soy bueno, desde lo que sirvo. Así que, bueno, buenísima la columna de hoy. Sí, yo tengo una última. Ir preparándose. Sí. Sí, perdón. Porque muchas veces, digo, por más que como bien decía Bernie, hay que ir con un conocimiento previo y demás, muchas veces los nervios juegan en contra a la hora de estar sentados en la entrevista. Digo, si tendrías que decirle algo a la persona que va a esa primera entrevista para que fluya con más tranquilidad a la hora de hablar con el empleador. Que vaya relajado, que va a una entrevista de trabajo, no va a rendir ningún examen, va a una entrevista de trabajo, algo genuino, placentero, y que ahí puede estar la oportunidad para un futuro, ¿sí? Pero fundamentalmente que vaya relajado, que se muestre tal cual es, que no esté nervioso, que prepare esto de lo que decía Bernie recién, que prepare un poco, decir, bueno, a ver, ¿qué me van a preguntar? Bueno, aspectos de mi personalidad, con quién vivo, con quién no vivo, etcétera, en dónde trabajé o qué trabajo estoy buscando y por qué, en dónde me veo trabajando, ¿sí? En dónde me veo trabajando, esto es lo que hemos hablado en algún momento de, no es lo mismo ir a trabajar en una heladería que un tambo. Entonces, ¿por qué me veo trabajando en este lugar? Y por qué sí, ¿qué le puedo aportar en ese sentido? Y obviamente todo lo que sea el lenguaje no corporal, eso también demuestra, o a nosotros que estamos de este lado lo podemos evaluar, ¿sí? Este tema de las interrupciones, este tema de cómo llego presentado a una entrevista, el lenguaje que termino utilizando, todo eso va sumando. Obviamente que no es lo único, ¿no? Está claro eso, que no es lo único, pero es un momento culmine, interesante, donde uno ahí, bueno, empieza a definir qué candidatos pueden seguir en el proceso de selección y quiénes no. Y eso es una aclaración importante. Que no sigan en ese proceso de selección no quiere decir que no encuentren trabajo más o quizás no aplican para esa posición o que capaz que el selector en ese momento no los observó para esa posición y puede aplicar muy bien en otras, ¿sí? Totalmente. Eso también hay una cultura a, si querés, romper en algún momento, porque el hecho de que no haya servido para un trabajo, que no sea acorde para un trabajo, no quiere decir que no aplique en otro, no quiere decir, o sea... Claro, no caer en la frustración de no haber quedado. Yo tuve una experiencia laboral que para mi forma de ver no fue buena en un trabajo, y sin embargo, pero porque no tenía que ver con lo mío, y sin embargo yo seguí trabajando en otros aspectos, ¿sí? Eso es interesante. Pero bueno, nada, un poco en la entrevista creo que hay que prepararse, creo que hay que llegar de manera ordenada, prolija, utilizar un lenguaje apropiado, saber qué voy a responder, pensar un segundo antes en saber qué voy a responder, ponerse un poquito en el lugar de la otra persona y saber qué me puede llegar a preguntar, hacer un repaso, tener bien estudiado, entre comillas, el currículum vitae, ¿sí? Y sobre todo yo creo que hay que demostrar interés. Hermosa columna la de hoy, Agus. Gracias, amigo, como siempre. Bueno, muchas gracias.